aquí tenemos este pequeño problema que dice: consideremos el siguiente triángulo donde se conoce el ángulo B tiene una abertura de 60 grados y la hipotenusa una magnitud de 20 unidades. Para este triángulo vamos a obtener cada uno de sus lados. Aquí tenemos entonces el ángulo B, que es este que está aquí, que es de 60 grados, y nos dice que este lado, la hipotenusa, es de 20 unidades. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el resto de los lados? Si esto fuera solo utilizar el teorema de Pitágoras, pues nos faltaría estos dos lados. ¿Cómo vamos a saber cuánto miden? Pues con teorema de Pitágoras no podemos, porque tendríamos dos variables y vemos que miden diferente, entonces tampoco podremos por ese lado. Pero como ya estamos viendo ahorita las razones trigonométricas, podemos utilizar esto para conocerlo. Como aquí ya nos plantea uno de estos ángulos, que es el de 60 grados, podemos nosotros identificar cada uno de sus lados con este ángulo. Por ejemplo, este ángulo es de 60 grados y tenemos la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces podemos identificar los catetos para este mismo ángulo de 60. Recordemos que el cateto adyacente es el que está pegadito, el cateto opuesto es el lado opuesto que tiene, sería ese de acá. Con eso nosotros podemos comenzar a conocer cada uno de sus lados. Por ejemplo, tenemos tres razones trigonométricas básicas, como hemos dicho, que es seno del ángulo, voy a ponerlo con alfa, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Tenemos coseno del ángulo, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cómo comenzamos aquí? Si queremos conocer los catetos, necesitamos identificar alguna razón trigonométrica que nos relacione los datos que ya tenemos, que para empezar va a ser un ángulo. ¿Ok? Es el ángulo con el que vamos a estar trabajando porque es el único que tenemos por el momento. Y nos tiene que relacionar la hipotenusa, que es el otro dato que tenemos. Entonces, ¿cuál de esas razones trigonométricas involucran un ángulo y la hipotenusa? Bueno, pues todas involucran el ángulo. Entonces, cualquiera de esas tres podríamos utilizar si consideramos el ángulo. Pero ahora, si pensamos en la hipotenusa, solamente dos de ellas involucran a la hipotenusa, que son la razón de seno y la razón de coseno. Entonces, por el momento, esta de aquí, de tangente, no nos sirve. Ahora, ya que identificamos cuáles son las que involucran dos variables, o sea, el ángulo y uno de los lados que conocemos, solamente nos queda una variable en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí solo no conocemos el cateto opuesto y aquí solo no conocemos el cateto adyacente. Entonces, por eso es que vamos a utilizar esas dos. Ahora, ¿cómo las vamos a utilizar? Vamos a acercarnos un poquito para acá y vamos a comenzar con la razón trigonométrica de seno. La voy a volver a escribir aquí al lado derecho. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que queremos conocer es el cateto. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto es el lado B que tenemos aquí, entonces es el que vamos a tratar de calcular. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño despegue. Este lado que está aquí, que es hipotenusa, ya lo conocemos y queremos quitarlo de ahí para que quede solo el cateto opuesto y poder calcularlo. Entonces este lo vamos a mandar al otro lado y nos va a quedar, en lugar de dividiendo, pues va a multiplicar. Y va a ser así: hipotenusa por seno de alfa es igual a cateto opuesto. Entonces, si se nos hace más fácil, lo podemos plantear así también: cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno de alfa. Ahí está. Tenemos entonces este despeje que nos puede servir para conocer cuál es el valor de ese cateto opuesto. Ahora, ya que lo tenemos así, podemos sustituir los valores en él. Por ejemplo, el cateto opuesto, ¿a qué es igual? Al lado B. Entonces podríamos ponerlo así: B. La hipotenusa, ¿a qué es igual? A 20 unidades. Después eso va a multiplicar al seno del ángulo. ¿Y el ángulo cuánto mide? 60. Ya que tenemos esto aquí, podemos nosotros calcularlo. Lo podemos hacer por partes o ponerlo todo directamente en la calculadora. En este primer momento lo vamos a poner por partes y al final lo ponemos todo junto para ver cómo sería.
Y lo primero que vamos a hacer ahorita, que lo vamos a hacer por partes, es calcular el seno de 60. Vamos a poner entonces esta tecla que dice sin. Dependiendo de su calculadora, si está en español va a decir sen, si está en inglés va a decir sin. Entonces, como este está en inglés al parecer, vamos a picar esta tecla, vamos a poner 60, después igual, y ahí está. Si les llega a salir esto, nomás le pican donde dice SD y ya está, nos lo pone en decimal. Entonces es 0.866. Vamos a escribirlo. B es igual a 20 que multiplica el seno de 60, pero este seno de 60 ya no lo vamos a poner así. Ahora lo vamos a poner como su resultado, que sería 0.866. Y después de eso, pues multiplicamos estas dos partes. 20 por 0.866. Vamos a ponerlo 20 por 0.866, que nos da 17.32. Entonces el lado B mide eso que acabamos de calcular, 17.32, y ya está. Con eso ya conocemos cuánto mide este lado de acá, 17.32. Y ahora ya tenemos dos lados y un ángulo, y podrían decir, ya podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el lado que falta, y la verdad es que sí. Pero vamos a ver cómo lo haríamos con coseno. Bueno, antes de eso, les decía que lo podemos poner todo junto en la calculadora. ¿Cómo sería? Podemos ponerlo, por ejemplo, así como lo escribimos, 20, y vamos a poner seno de 60. Ahí está. Y es igual 17.32 el resultado. Ok, entonces lo podemos poner todo junto así y resolverlo, o por partes como lo hicimos en un principio. Vamos a ver ahora qué pasa con el de coseno. Lo vamos a escribir aquí abajito, lo vamos a poner con otro color, con verde, para que se distinga este que vamos a hacer ahora. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente para este ángulo, recordemos que es el que está pegadito a él. Entonces vamos a despejar aquí, que el despeje es bastante sencillo porque es un solo paso. Este lo mandamos para el otro lado y ya está, nos va a quedar hipotenusa coseno del ángulo igual a cateto adyacente, que también lo podemos poner así, cateto adyacente es igual a hipotenusa que multiplica el coseno del ángulo. Ahí está, le puse esto de más, listo. Y ahora sustituimos los valores en él. Por ejemplo, el cateto adyacente pues es A, es este de aquí, entonces podemos ponerlo así. A es igual, la hipotenusa vale 20, entonces vamos a poner 20 coseno del ángulo, y el ángulo es de 60. Listo, entonces ya que tenemos esto, podemos resolverlo, y lo podemos hacer por partes, igual que con el anterior. Vamos a ponerlo 20, y en lugar de poner coseno de 60 otra vez, vamos a poner el resultado de eso. Vamos a poner aquí, le picamos donde dice cos, ahí está, ese es coseno, escribimos 60, cerramos y picamos igual, que es igual a 0.5, entonces este sería 0.5. Y listo, ahora nos queda solamente multiplicar esta parte, que sería 20 por 0.5. Ahí está, es 10. Entonces tendríamos que A vale 10. Listo, entonces ya tendríamos este otro lado de la figura. Y bueno, en este caso también lo podemos poner todo junto de esta forma. Vamos a poner 20, que es el valor de la hipotenusa, coseno de 60, y ya está. Aquí tenemos el resultado, que es 10. Bien, entonces vemos cómo si tenemos ya sea un lado y un ángulo, podemos obtener el resto. Y bueno, cuando hablamos de ángulo, tiene que ser uno que sea diferente al ángulo recto. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También
Puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.